voy a explicar el ejercicio 10, que es un ejercicio de prisma. Este ejercicio les plantea un prisma donde el ángulo del prisma, que es alfa, es de 60 grados, el índice de refracción del prisma, que es el índice que se va a mantener dentro del prisma, es raíz de 2, y en el inciso A les dice que el rayo incide en la primera superficie del prisma con un ángulo de 30 grados. Así que tenemos el ángulo de incidencia en la primera superficie. Y nos pregunta con qué ángulo va a emerger de todo el sistema, de todo el prisma, este rayo. Entonces nos está preguntando el ángulo de refracción en la superficie 2. Ya sabemos que en un prisma suceden dos refracciones, una en la primera cara y otra en la segunda después que el rayo viaja dentro del prisma. Entonces, ¿cómo podemos hacer una trayectoria aproximada a los datos que nos está dando el ejercicio? Bueno, entonces vamos a suponer que el rayo incide en la superficie, ¿sí? Acuérdense que lo hace respecto, nosotros vamos a marcar el ángulo de incidencia respecto de la normal a esta superficie. Entonces trazamos la normal. Este ángulo es el θ de incidencia en la superficie 1. Ahí estamos a llamarle superficie 1. Entonces, después, como vengo del aire hacia un medio donde cambia el índice de refracción, lo que va a suceder es que el rayo viaja dentro del prisma con una trayectoria distinta a la que venía, es decir, no sigue así, sino que cambia. Y incide, a ver, la voy a hacer un poquito más desviada para que no parezca que es la misma trayectoria. Vamos a hacerla más derechita. Respecto de esta normal, obviamente acá vuelve a incidir en la segunda superficie respecto de la otra normal. Y luego, al incidir y al pasar de un medio a otro, vuelve a salir ese rayo. Entonces, ahora, ¿cómo marco los elementos de este prisma? ¿Sí? Si ustedes hicieron el ejercicio anterior a este, el 9, les decía que marquen todos los elementos como para que ustedes ya saben después cuando les da dato cómo más o menos, cómo graficarlo y poder dibujar y poder marcar los elementos. Entonces, si dijimos que esta era la superficie 1, tengo en este punto una incidencia, entonces tengo el ángulo de incidencia y cuando sale este rayo con la normal forma el ángulo de refracción de la superficie 1, todo lo que pasó en la superficie 1. Ahora, después que evalúo lo que pasó en la superficie 1, me voy a la superficie 2, a la segunda cara del prisma. Entonces, este rayo ahora va a ser incidente en la superficie 2. Entonces voy a tener un θ de incidencia 2, es decir, en la cara 2. Y cuando sale, siempre respecto de la normal, voy a marcar el ángulo de refracción 2. ¿Qué otro elemento puedo marcar en este gráfico? Bueno, acuérdense que por una cuestión de que las normales están marcadas a 90 grados respecto de estas dos superficies, estas dos rectas, ese ángulo alfa es el mismo que este que está acá. Entonces por ahí lo puedo ir usando para los datos. Bueno, una vez que marqué todos mis elementos, me voy a los cálculos. Entonces, yo necesito ir evaluando paso por paso hasta llegar a calcular este ángulo. ¿Qué se suceden en cada uno de estos dos puntos? Una refracción. Entonces, ¿qué voy a usar? Ley de Snell, que nos dice que el n de incidencia por el seno del ángulo de incidencia es igual al n de refracción por el seno del ángulo de refracción. ¿Sí?
Eso lo voy a aplicar en cada una de estas superficies. Entonces, iniciamos con la superficie 1. Yo tengo el ángulo de incidencia, ¿sí? Y tengo los índices de cada medio. Entonces voy a poder sacar cuánto vale ese ángulo de refracción en la superficie 1. Entonces, voy respetando la fórmula. N de incidencia 1, porque vengo del aire, por el seno de tita de incidencia 1, 30 grados, igual al índice de refracción, que en este caso es el N del prisma, que era dato, raíz de 2, por el seno del ángulo de refracción. No lo sé, entonces es lo que voy a averiguar. Entonces, lo que voy a hacer acá es despejar este valor, ¿sí? Me va a quedar que el seno del tita de refracción es el seno de 30 grados dividido raíz de 2. Por lo tanto, el tita de refracción tiene un valor de 20 grados, 42 minutos, 17,32 segundos. ¿Sí? Entonces, ya tengo cuánto vale ese ángulo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo planteo esta misma situación para la superficie 2, voy a plantear esto mismo para la superficie 2. Ahora, tengamos en cuenta que el rayo va desde el prisma hacia el aire, entonces esto se va a invertir porque lo de incidencia es el prisma, entonces el N de incidencia es el N del prisma, raíz de 2, por el seno del tita de incidencia 2, que no lo tengo, igual a el N de refracción, ahora es el aire, 1, por el seno del tita de refracción 2, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar alguna forma, mediante la trigonometría o la geometría, que yo pueda sacar este ángulo, ¿sí? Para poder usar la ley de Snell con este dato. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo usar? ¿Sí? Voy a usar este triangulito que se forma acá, ¿sí? Ese triangulito donde este es tita de incidencia 2, este es tita de refracción 1 y este ángulo de acá, acuérdense, si este era alfa, que es dato, 60 grados, este ángulo va a ser 180, que es todo el ángulo llano, menos 60. ¿Sí? Entonces va a valer 40 grados. ¿Sí? Esto es 180 menos 60. Perdón, me equivoqué, no es 40 grados. 180 menos 60 es 120. Me equivoqué. 120 grados. Entonces, además, yo acabo de sacar este valor. ¿Sí? Entonces, la incógnita que tengo es saber cuánto vale esto. ¿Qué uso? Sumatoria de ángulos internos. Yo sé que 180 grados va a ser igual al tita de refracción 1 más el tita de incidencia 2 más 120. Este es dato, son los 20 grados, 42 minutos, bien, que vienen a reemplazarse acá. Entonces, de acá despejo tita de incidencia 2, que me va a quedar, ¿sí? Este
paso todo para allá. 180 menos 120 menos este valor, menos 20 grados, 42 minutos, 17,32 segundos. Entonces, tita de incidencia 2 me va a quedar un valor de 39 grados, 17 minutos, 42,68 segundos. Entonces ahora, de esta forma, obtuve cuánto vale el tita 2. Entonces, por ley de Snell, sacamos este valor. Por geometría de triángulo, sacamos este valor. Y ahora, por ley de Snell, me voy a venir a sacar este ángulo. ¿Sí? Bueno, ahí borré y puse el resultado que obtuvimos por el triángulo, el valor de tita de incidencia 2. Entonces ahora con este valor, ahora me vengo sí a reemplazar en la ley de Snell para la segunda superficie. Entonces me va a quedar raíz de 2 por el seno de los 39 grados, 17 minutos, 42,68 segundos, igual a 1, que es el medio donde sale, hacia donde emerge el rayo, por el seno del tita R. Voy a poner directamente seno de tita R2. ¿Sí? Bueno, de acá hago la multiplicación de raíz de 2 por el seno de todo este ángulo. Haciendo el arcoseno de eso, voy a obtener el valor del tita R en la superficie 2, que esto es 63 grados, 35 minutos, 28,54 segundos. Y acá, esta es la respuesta final de este inciso. Esta. ¿Sí? Entonces, repasamos. Por ley de Snell, en la primera superficie, porque tenía los dos índices y un ángulo, saqué directamente. Para la segunda superficie tenían los dos índices, pero me faltaba el ángulo. Entonces, con este triángulo, ¿sí?, obtuve el valor de este ángulo. Y me vine a la ley de Snell y, aplicándolo, ahora sí tenía un ángulo y los dos índices, pude sacar el que faltaba. Esta metodología se repite en cada prisma que tengan, obviamente teniendo en cuenta qué son los datos que tengo, pero siempre voy a usar 2 veces la ley de Snell y me voy a servir de este triángulo para sacar el ángulo que me falte.